Buenas tardes, buenas noches, allí en el punto de los hemisferios que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Un encuentro especial no estaba previsto, pero yo creo que el motivo es suficiente de sobra para tenerlo. En estos días se va a dirimir en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos el caso Beatriz, el famoso caso Beatriz. Lo tiene ahí de fondo nuestra Sara. Ahora explicaremos. Queremos saber toda la verdad, queremos realmente que nuestros seguidores, toda la comunidad de actuantes y de amigos de la Agencia Católica de Noticias, de estos encuentros, pues sepan de qué va, cuál es la verdad. Em, Os diremos que tenemos a las dos mayores líderes pro vida del Salvador con nosotros. Para mí ha sido un placer conocer a Fátima Arriaga. Yo no la conocía todavía, es directora nacional de 40 días por la vida. Actualmente es docente y también es especialista certificada en bioética, en derecho de familia, etcétera. Y sobre todo es mamá de un niño que a lo mejor aparece por ahí de vez en cuando y nos saluda. Buenas tardes, buenas noches. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pedro, buenas noches, un gusto. La verdad es que es un honor poder compartir este espacio precisamente por todo lo que está en juego para El Salvador y para toda la región de Latinoamérica y el Caribe en términos pues de la defensa del derecho más valioso que tenemos, que es el derecho a la vida. Así que un placer y pues siempre estamos atentos en lo que podamos servir. Muy bien, también te preguntaremos por la campaña, que realmente, bueno, en estos días hemos estado saludando aquí en España a Lourdes Varela, la directora internacional de lengua española de las campañas de 40 días por la vida. Ha estado en Cádiz, donde vivo, ha estado en Málaga. También la ha saludado nuestra portavoz de Defensa de la Vida, Nanda Gredano, y ha estado Lourdes Varela junto con a Nayeli, la directora de España. Y por supuesto tenemos a una líder que yo ya conocía desde hace bastante tiempo, creo que no sé si en algún encuentro ha llegado a estar, pero realmente que es un referente para toda Latinoamérica, con una gran experiencia en toda la defensa de la causa pro vida. Es Sara Lari, también de salvadoreña, vive en San Salvador y bueno, es la presidente de la Fundación Vida SV, una fundación, una entidad provida conocida en toda Latinoamérica, un referente. Buenas noches, buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Buenas noches, Pedrito. Un gusto para nosotros estar aquí en este programa de Actúa Familia, que también es una organización referente para muchos en Iberoamérica en defensa de la vida y la familia. Así que gracias por esta invitación. Me parece súper importante poder hablar contigo y con Fátima desde una perspectiva salvadoreña de lo que está pasando a nivel internacional. Exactamente, porque la cosa es bastante grave. El 22 de marzo, o durante esta semana, se celebrará se está celebrando del llamado caso Beatriz contra El Salvador. Las feministas están haciendo campaña para convertir este caso en el ariete del derecho al aborto en toda América Latina. El cuento de las abortistas es que la pobre Beatriz estaba muy enferma y su hija era inviable. Pidió abortar y el heteropatriarcal y opresor Estado salvadoreño no le dejó y como consecuencia murió. Ese es el argumento de las feministas. Conclusión, tenemos que garantizar el acceso al aborto, ¿no? Todo esto es falso y lo explicaremos aquí hoy. Pretenden tergiversar toda la historia de Beatriz realmente, ¿no? Y relacionar el hecho de haber sido madre de una bebé con anencefalia con su posterior muerte que sucedió, como sabemos, 4 años después. Todo el caso Beatriz es una mentira tras otra, una auténtica falsedad, y las vamos a desmontar todas. Os dejo con... Podéis empezar la que queráis. ¿Cómo podéis narrar primero, antes que nada,
los hechos que dieron motivo al caso Beatriz. Cualquiera de las dos. Bueno, el caso Beatriz es un caso del 2013, acá en El Salvador. Ya llevan 10 años instrumentalizando la tragedia de esta pobre mujer para fines ideológicos, políticos y económicos, como lo es el negocio del aborto. Beatriz era una mujer de escasos recursos, joven, que estaba embarazada, que un año antes de haber quedado embarazada de su bebita, ya había tenido un hijo y había tenido un parto complicado. Entonces los médicos en ese entonces le recomendaron esterilizarse para evitar futuras complicaciones en un próximo posible embarazo. Ella se negó porque ella profesaba la fe pentecostal, entonces ella no creía en la esterilización y quería volver a ser madre. Así que queda embarazada nuevamente. Resulta que ella padecía ya lupus y también tenía algunas otras complicaciones de salud, que durante el embarazo el médico que la atendió se molestó por no haber seguido la recomendación de la esterilización, y además le hacen un diagnóstico de la bebé y le dicen que la bebé viene con anencefalia. Entonces le recomienda inmediatamente abortar, pero resulta que el médico que le recomienda abortar lo hace fuera del marco legal de El Salvador, sabiendo que es completamente ilegal, y además lo hace para hacerla sentir mal por haber quedado embarazada. La discrimina por razón de su maternidad, por la enfermedad que ella padece y por las condiciones económicas en las que ella se encuentra. La O sea que atemoriza. ya de entrada hay un abuso, en el sentido, un abuso médico, podríamos decir, que la fuerza, que le dicen, oye, ¿por qué no te has esterilizado? ¿Por qué te quedas embarazada otra vez? ¿Eres de salud delicada? Pues realmente, bueno, lo que tú me estás contando es una cosa bastante superable, puede llegar a ser grave, pero bueno, el lupus, ¿no? Y realmente ahí ya hay una presión, hay un interés, digamos, ¿no? ¿Cómo sigue el caso? No sé si Fátima quiere continuar por ir alternando. Claro, sí. Una de las cosas importantes que hay que mencionar es que efectivamente aquí ocurre una tremenda manipulación y un oportunismo exagerado, porque prácticamente son los organismos pro aborto que toman a Beatriz, la aíslan totalmente para que ella no tenga contacto con ninguna otra organización, que en este caso algún organismo pro vida pudo haberle ofrecido ayuda oportuna y de calidad también, y no aprovecharse, por supuesto, de su situación. Entonces a ella, cuando se dan cuenta del diagnóstico de Leilani, llegan con sus representantes legales y las líderes feministas y pro aborto más conocidas aquí en El Salvador, y pues llegan para pedirle permiso a Beatriz de que puedan presentar en nombre de ella una solicitud o un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional para que se le conceda a ella pues un permiso, ¿no?, para poder acceder al aborto. Entonces, como nuestro marco legal... Ahora mismo Sí. estás dibujando el embarazo de Beatriz, que digamos, le acosan, la rodean, la aíslan por completo las entidades feministas de El Salvador, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, en ese Pide contexto... permiso para abortar, digamos, ¿no? Sí, a través de esta gente, ¿no?, de los abogados y de las representantes, ¿no? Entonces, claro, se presenta esta solicitud y como nuestras leyes son totalmente restrictivas en cuanto al aborto, y pues nosotros eso es lo que protegemos y custodiamos con mucho celo, que se siga reconociendo a la persona desde el instante mismo de la concepción. Y el artículo 1 de la Constitución lo dice, y el Código Penal también establece cuáles son las penas, cuáles son los delitos, ¿verdad?, que atentan contra la vida humana desde ese momento. Entonces, la sala dice y la corte dicen que no. Entonces, ceden ellos el espacio para que los médicos consideren qué es lo que Beatriz puede necesitar, de manera que se tomen todos los cuidados y las providencias necesarias, tanto para preservar la vida de Beatriz como la vida de Leilani, porque esto es muy importante también. Aquí hay
lo que estos organismos intentan... ¿Cómo se llama la hija o el hijo? Leilani Beatriz. Leilani Beatriz, una niña que llegó a nacer. Una niña, sí. Llegó a nacer, de hecho sí. Entonces lo que intentan decir es que aquí el aborto era una necesidad y que era la única vía para Beatriz. Le hacen creer eso, imagínate en la situación de vulnerabilidad en la que ella estaba, y le hacen creer que el aborto era la única salida para que ella pudiera salvar su vida, porque además Leilani, para ellas, pues en su mentalidad no tiene cerebro, entonces no es un ser humano, no es un ser vivo. Entonces generan esta crisis emocional, psicológica también en Beatriz, pero como te digo, la corte dice no y abre paso para que los médicos cuiden tanto de Beatriz como de Leilani. Cabe mencionar que el lupus de Beatriz no estaba activo. Entonces, todo el equipo multidisciplinario de médicos que atienden a Beatriz coinciden en que ella, no tenía ningún riesgo por estar padeciendo lupus, y además voy a citar las palabras de la doctora Gador Joya, especialista en pediatría, que dice nuestra amiga Gador. Correcto. Entonces, ella dice claramente que ni el lupus de Beatriz ni la anencefalia tienen un tipo de conexión, porque son hechos totalmente separados. Entonces, desde ahí vamos viendo que hay una gran mentira y hay una gran manipulación, porque el único fin de este caso es pues abrir las puertas a la legalización y a la despenalización del aborto. Abrir una brecha para que entre las leyes de aborto. Pero es que esto me está sonando mucho al caso norteamericano de Roe v. Wade, ¿no? Correcto. ¿Tú qué opinas, Sara? Digo, por ir alternando un poco las opiniones. De hecho, Fátima escribió una columna de opinión en una plataforma que se llama El Diario de Hoy, acá en El Salvador. Es uno de los periódicos de mayor circulación, en el que hace la comparación del caso Beatriz con el caso Roe v. Wade, no solamente porque los pro vida lo vemos así, sino que los mismos abortistas han dado declaraciones en diversas plataformas, a través de las embajadas también, diciendo de que este caso va a ser la insignia para poder dejar un precedente jurídico en la sentencia de la Corte Interamericana para establecer un estándar internacional sobre el derecho al aborto. Es decir, aquellos países que aún no consideran el aborto un derecho van a tener que tratar de ajustarse a ese estándar internacional. Y ese es el truco, ¿verdad? A veces en el discurso pro aborto te plantean casos extremos, casos excepcionales, como lo podría ser el caso de Beatriz, donde ella padeció una enfermedad grave como el lupus, donde la bebé padeció una discapacidad grave como la anencefalia, donde la ley de El Salvador no permite el aborto arbitrariamente. Entonces, ellos dicen, vamos a buscar un caso excepcional para que se liberalice la legislación en esa excepción, pero realmente en el fondo lo que buscan es un derecho al aborto libre, es decir, acceder al aborto como que si fuese un derecho a garantizar por parte de todos los estados, y por lo tanto tienen que dar presupuesto y facilitar el acceso al aborto en el sistema de salud pública de toda la región. Entonces hay un cambio y ya no se está hablando de una excepción, se está hablando de la regla, del aborto como algo a adquirir. Entonces eso es lo que nosotros queremos combatir, porque en aquellos países de Latinoamérica donde les han impuesto el aborto por causales, ya sea por una ley de plazos o por una ley de excepciones, se sabe que el uso abusivo de esa ley ha permitido un aborto por petición, como si fuese otro método anticonceptivo. Entonces ahora lo que plantean es todo lo contrario, ya no dicen con cautela queremos despenalizar, sino que dicen abiertamente queremos abrir el acceso al aborto por todas partes. Entonces, y para eso vamos a usar un caso de excepción como el de Beatriz. Es un Roe basado en mentiras. Esa es la comparación que hacemos. A Roe le usaron una historia falsa, dramática, de una violación múltiple. Luego se descubre que era completamente falsa, pero el fallo queda, y con ese fallo logran establecer un negocio por más de 50 años de matar niños allá en Estados Unidos, subsidiado por los impuestos de los estadounidenses. Entonces lo que quieren ahora es
lo mismo pero a nivel latinoamericano, a nivel regional. Exacto. Ajá, los 20 países adheridos Exacto. a la Convención Americana van a tener que ir liberalizando sus leyes de aborto para poder quedar bien con la Corte. Y eso no puede. Hay una, como una escapada hacia adelante. Han visto que, bueno, en Norteamérica ha sido un parón, gracias a Dios, y bueno, tienen que hacer una escapada hacia adelante y crear su propio caso Roe v. Wade, ¿no? Realmente esto es lo que se desprende, ¿no? Que Sí, países como el vuestro, que países como Ecuador o como otros, ¿no? Que todavía protegen la vida de alguna forma, ¿no? Costa Rica, etcétera, ¿no? Pues realmente cedan a lo que es un gran negocio. Lo hemos dicho 1000 veces, activa por pasiva, ¿no? Es un negocio del que se lucran muchísimas empresas, ¿no? Y entonces yo ahora os planteo cómo está la situación actual, qué es lo que puede pasar. También os quiero decir, a ver, se escucha mucho vuestro presidente, Bukele, que está, digamos, parece ser, explicárnoslo un poco a la mentalidad de los que estamos al otro lado del charco para que veamos también esta dimensión, ¿no? Porque, claro, aquí decir el presidente Bukele de El Salvador es decir alguien que por lo menos está haciendo algo contra las maras, contra tal. Bueno, entonces, y parece ser que está posicionado en contra de lo que puede ser la entrada del aborto, ¿no? De la Corte Iberoamericana. Eh, Decidme, ¿cómo está el tema? bueno, yo voy a ser completamente honesta. El presidente Bukele me parece que las motivaciones que él tiene para no allanarse en el caso ante este juicio internacional son distintas a las motivaciones que podría tener el movimiento Pro Vida de querer defender a El Salvador. Yo como salvadoreña y como todas aquellas personas que pertenecen a la organización que presido, o por lo menos que yo conozco que tienen la voluntad de defender a El Salvador, lo hacen motivados por la defensa de la vida, por defender a Beatriz, que fue víctima siempre del lobby del aborto, por defender a su hija Leilani, que ha sido víctima de la discriminación eugenésica que promueven estos lobbies. Creo que los salvadoreños queremos defender en general a El Salvador, porque El Salvador es orgullosamente pro vida, porque en consenso las grandes mayorías votaron por una legislación que reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción a nivel constitucional, y porque además protege el derecho a la vida y la integridad física de los no nacidos en nuestro Código Penal. Entonces, creo que es una convocatoria a nivel salvadoreño, porque nosotros defendemos la vida, y el presidente Bukele, al ser un gobernante más circunstancial de todos los que ha tenido El Salvador, le corresponde eh, por ley, por mandato constitucional y por moral y por hacer lo correcto, defender a El Salvador. Ahora, yo desconozco realmente si él está a favor o en contra de este asunto. Él no ha querido tomar una postura pública actualmente, porque sí la tuvo en el 2013. En el 2013 él tuvo una postura a favor del aborto de Beatriz. Están las evidencias en Twitter, recientemente la borró. Eso no sé qué me dice a mí, realmente no sé si él cambió de postura porque le conviene políticamente o porque ha cambiado de opinión respecto al aborto. Yo creo que no me corresponde juzgar la intención de borrar esos tweets. Solamente me quedo a la expectativa de si va a pronunciarse, sería bueno que lo hiciera, no porque quiera ganar votos en torno al caso, porque eso sería instrumentalizar el caso de Beatriz tal como lo están haciendo los abortistas. Yo esperaría que se pronuncie porque es lo que le corresponde hacer como presidente, y tal vez no me representa a mí como Sara Larins, que votó porque yo no voté por él, pero sí representa a las grandes mayorías de salvadoreños que son pro vida. Y por honor y por representatividad de todos los salvadoreños, sí sería bueno que le diga a la Corte Interamericana que tienen que apegarse a la verdad y a la justicia. No porque Bueno, no porque lo queramos sumar o como hacerlo bandera del movimiento pro vida, sino porque es algo que le toca hacer, porque es el presidente de El Salvador y la gente votó confiando de que él era pro vida porque él lo prometió en campaña, y esperamos que cumpla con su palabra. Pues esa es mi postura. bueno, lo dices muy claro, lo dices muy claro. Fátima.
Gracias, Pedro. Sí, no, yo coincido totalmente con Sara. De hecho, eso es lo que esperaríamos, porque hasta el momento no hay una postura determinante y tajante que esperaríamos como salvadoreños. Como bien dijo Sara, primero, él tiene la obligación y el deber, por ser el mandatario de un país que es orgullosamente pro vida y lo ha demostrado en diferentes ocasiones, y que las luchas pro vida no han sido relegadas Perdona, aquí pero en El esa, Salvador. esa expresión que utilizáis me encanta, orgullosamente provida, y la utiliza también, la he escuchado en Ecuador y en otros países, orgullosamente provida. Perdona por interrumpir. No, tranquilo, no, de hecho sí, o sea, en realidad en El Salvador somos orgullosamente pro vida, y yo creo que esto que está pasando en torno al caso de Beatriz, esa presión tan insistente de los grupos abortistas, creo que dice mucho respecto también a esto, ¿no? Entonces, bien saben que nosotros somos un país orgullosamente pro vida y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por preservar nuestra legislación. Entonces, teniendo en cuenta también que El Salvador es un país miembro de la OEA, él debería asumir una postura. Tomando en cuenta también que el Pacto de San José que han firmado los Estados miembros de la OEA en ningún apartado dice que hay un derecho al aborto, también es otra razón no menos importante desde el punto de vista legal por el cual él tendría que emitir un pronunciamiento. Sin embargo, hay una postura de repente un poco ambigua, pero para mí eso no es postura, es simple ambigüedad, ¿no? Porque debería decir no, porque representa, como decía Sara, a las mayorías, a las personas que votaron por él, que confiaron en él y que Exactamente. pues lo tienen como un referente pro vida. Yo no te sabría decir si lo es o no. En España tenemos muchos ejemplos de eso, de políticos indefinidos, de políticos que han sido pro vida. Bueno, estoy pensando en Rajoy, por ejemplo, que se alzó con la bandera pro vida, que iba a derogar la ley del aborto, y al final no la derogó, la consagró, y aquí tenemos. Y ahora, claro, viene la izquierda con más aborto, la Irene Montero con una ley de más aborto, de niñas de 16 años, etcétera, etcétera. Los políticos tienen que ser muy claros. Por eso hoy le pedí a nuestra asesora Mayra Rodríguez, desde Estados Unidos, o no sé desde qué punto del planeta estaría, en las redes sociales le preguntaba, le espetaba a Bukele, decía, queremos que te pronuncie, queremos que defiendas la vida, o sea, realmente actúa como tal, ¿no? Como presidente de un país orgullosamente pro vida. Bueno, ¿qué queréis añadir? ¿Qué queremos, qué nos pedir? Si nuestros amigos entran en la página de Citizen Go, ahí una campaña de firmas, hay que estar pendientes, ¿no? Que no decís, no sé, en el momento que nos estén viendo nuestros amigos, si ya pues sabremos algo o no. Bueno, la sentencia creo que va a tardar varios meses todavía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué queréis decir ya para ir terminando? Bueno, yo principalmente quisiera aclarar una de las mentiras más cruciales de todo el caso, y es que Beatriz nunca estuvo en peligro de muerte. Ella padecía lupus, pero tenía un embarazo controlado. En El Salvador no se lleva a la cárcel a ninguna mujer que padezca alguna enfermedad durante el embarazo, sino que se le da tratamiento. Ningún médico está preso por tratar a una mujer embarazada con una enfermedad. Ninguna mujer está presa por esa razón tampoco. Además, El Salvador está defendiendo la actuación en el caso de Beatriz porque lo hizo muy bien. Beatriz tuvo un equipo médico multidisciplinar que estaba conformado no solo por los médicos del Hospital de Maternidad, sino que tenía los de Medicina Legal, a los de la Asociación de Nefrología, a la Asociación de Obstetricia, a la Asociación de Bioética. Incluso se sumaron pronunciamientos de otras asociaciones médicas como la de pediatría y la de neonatología, y al final era una mesa médica técnica como de alrededor de 15 personas expertas, los mejores del país, porque fueron convocados por la Corte Suprema y también por el propio Ministerio de Salud, y Beatriz estuvo estable todo el tiempo, y la bebé nació por medio de una cesárea. Sí le interrumpieron el embarazo en términos técnicos porque la bebé no llegó a término, pero no la mataron con un aborto provocado, que era lo que a fin de cuentas querían los abortistas, sino que la bebé Exactamente. nació con una Hay cesárea mucha diferencia. y vivió 5 horas y luego fallece
por causas naturales a la múltiple discapacidad que ella tenía por la anencefalia, que es muy distinto matar a dejar que una persona fallezca por razones naturales. Y como dice Julia Regina, también salvadoreña, compatriota vuestra, en algún artículo, que ella solía ir a la tumba de su hija a visitarla, ¿no? Estaba enterrada, o sea, ella deseaba tener ese hijo. Y de hecho, Julia tuvo la oportunidad de hablar con Beatriz por teléfono y le ofreció ayuda. Beatriz no sabía en quién creer, no sabía si creer a los abortistas o creerle a Julia, pero le habían hablado mal de Julia, que en ese entonces ella le había ofrecido apoyo en el hogar Madre María Isabel, que es el hogar de maternidad de Fundación Sea la Vida, y al final, como la tenían tan asediada psicológicamente y tan atemorizada, y le habían hecho firmar un proceso legal del que ella no entendía, se dejó guiar por las abortistas. Además, manipularon y explotaron a su pobre familia mediáticamente, mostraron a la mamá llorando. Mira, Sara, tú lo sabes bien, la manipulación, el engaño, la mentira que proviene de las oscuridades, proviene del maligno, ¿no? Eso está a la orden del día en la industria del aborto. Eso lo vemos nada más que te acercas a un abortorio a la hora en el que llegan las mamás, ¿no? Casi todas van llorando, casi todas van acompañadas, empujadas por las abuelas, o por sus novios, o por sus padres, lo que sea, ¿no? Y la gran mayoría van engañadas, y en fin. Esto es un caso más en esta batalla por la vida, en esta batalla contra la cultura de la muerte, pero un caso que puede tener funestas consecuencias. Dios quiera que la Corte Iberoamericana falle a favor de la vida y reconozca la gran mentira que quieren las abortistas, las del pañuelo verde, todo el movimiento feminoide, quieren utilizar. Donde no hay un derecho al aborto en ningún sitio, yo esto he aprendido mucho de nuestro profesor Francisco José Contreras, ¿no? La filosofía del derecho, de los derechos humanos, que él ha escrito tanto sobre esto, nunca jamás van a contemplar esto. Se tiene que conseguir por otros cauces, cauces como en España de manipular el Tribunal Constitucional metiendo jueces, magistrados que son realmente parte del gobierno de Pedro Sánchez, han sido parte del gobierno y son los que han hecho las leyes de aborto. Pues ahora les toca a ellos darle el visto bueno constitucional a la nueva, a la ley de aborto, la anterior, ¿no? O sea, tienen que ser con estas triquiñuelas, con estas falsedades, y realmente veo que este caso es uno más, ¿no? Yo tenía por aquí también las diferentes entidades, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, que son los responsables, los que están presionando en el caso Beatriz, ¿no? Los responsables del 25% de los casos que llegan a la Corte de San José. Están financiados por la Open Society de George Soros, el IPAS, que forman a médicos para practicar abortos, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, ONG local salvadoreña, la conoceréis, que luchan por el derecho al aborto, el colectivo feminista financiado por Planned Parenthood, ¿no? Y por la Fundación Ford, en fin, por decir solo algunas de las entidades que están metiendo presión en esto. Vamos a terminar ya y os dejo que digáis lo que queráis, un minuto. Estamos con vosotros, estamos con El Salvador, estamos con toda la hispanidad, porque el derecho a la vida es parte de nuestra fe y parte de los valores que llevamos hace 5 siglos, ¿no? Y eso lo vamos a defender. Los buenos españoles van a estar siempre con vosotros. Es vuestro turno, Fátima Arriaga. Ya está tu Gracias, niño. Pedrito. Sí, yo creo que es ¿Cómo importante se tener en llama? ¿Cómo se cuenta llama? Ismael. Ismael. Hombre, un nombre bíblico. Estupendo. Sí. No, yo quisiera decir, y que es algo que debemos tener en cuenta, que la Corte Interamericana debería apegarse a derecho, debería apegarse a lo que le manda y obliga el Pacto de San José.
que en ningún lado menciona, y lo vuelvo a decir, que en ningún lado menciona el derecho al aborto. Entonces, si estas organizaciones, tanto la Comisión Interamericana como la Corte, nacieron pues en la OEA como un sistema de protección de derechos humanos y cada uno tiene sus funciones distintas, la comisión pues emite recomendaciones, aconseja, ¿no? La Corte pues ya tiene que emitir fallos, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, si los casos han pasado a la Corte, esto lo explico porque mucha gente me ha preguntado que cómo es que funciona, en qué momento llegó el caso ahí hasta tener ya el Estado una demanda. Entonces, este organismo puede producir, dentro del derecho, ¿no? Conocemos el hard law, que es el derecho obligatorio, ¿no? Entonces, generalmente, la fuente de esto, o sea, se acata, ¿no? La principal fuente de este son los tratados internacionales, precisamente. Y el soft law, que es una fuente del derecho que puede interpretar obligaciones, se queda a nivel de sugerencias y no es de carácter obligatorio. Ahora, el más importante tratado que tiene la OEA es precisamente el Pacto de San José, donde consagraron los derechos fundamentales. Y el derecho fundamental por excelencia sabemos que es el derecho a la vida, del cual se desprenden todos los demás. Entonces, desde ahí nosotros podríamos decir que la Corte Interamericana en su fallo, pues tiene que apegarse a derecho y a lo que este tratado le obliga. La Corte puede producir hard law o derecho obligatorio siempre que lo que vaya a fallar esté consagrado dentro del Pacto de San José. Si la Corte no falla en función de lo que ha consagrado y firmado con los demás Estados miembros, la OEA, perdón, entonces se ve claramente que hay fraude jurídico y se ve claramente que la intención es sencillamente abrir las puertas para la legalización y la despenalización del aborto. Primeramente, pues aquí en El Salvador, y que eso va a tener sus repercusiones, porque el caso Beatriz, pues como el caso Manuela lo fue en su momento, son casos bastiones mediante los cuales pretenden extender este acceso al aborto, aún en los países que ya tienen aborto, pero que lo tienen restringido. Exactamente. Y Sara, mis respetos hacia ti, lo mismo que hacia Fátima. Eres, como he dicho, una referente. ¿Qué quieres decir para terminar? Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir al menos 3 cosas importantes. La primera es que el doctor Guillermo Ortiz, que fue el que le recetó el aborto a Beatriz y la atemorizó, ahora trabaja para IPAS Centroamérica, que es una de las peticionarias del caso ante la Corte. Y IPAS es una empresa que se dedica a vender equipos para practicar abortos manuales. Tiene productos como el Ameo Plus. Entonces tienen un interés económico lucrativo en la demanda. Y los jueces van a ser duramente juzgados por toda la comunidad internacional y por todos aquellos que se dedican al derecho si llegan a fallar a favor de un caso donde claramente hay intereses lucrativos. Luego, la segunda cosa importante es que otro de los peticionarios se llama Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Eugenésico. Mucha gente no sabe qué es la eugenesia, pero prácticamente es aquella filosofía que desprecia a todos aquellos seres humanos que padecen alguna discapacidad o que o sea, sí, una ideología totalmente nazi, ¿no? Nazi, o sea, y Margaret Sanger, que fue la fundadora de Planned Parenthood, era una eugenista por excelencia. Ella fue la autora de... Eliminamos al que sobra. Es correcto. Y entonces es polémico que la Corte Interamericana esté estudiando un caso de una organización que está abogando por abortar niños con discapacidad, como lo fue la bebé de Beatriz, como lo fue Leilani. Porque se supone que la Convención Americana nace del espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal nace de las Naciones Unidas, que se unen como un esfuerzo para no volver a caer lo que pasó a Europa con el nazismo, ¿verdad? El mundo entero con la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí va a ser muy interesante ver cómo deliberan esta situación los jueces. Y lo tercero es un llamado a la acción. Ahora vamos a ir, después de esta entrevista con Fátima, a ofrecer una misa por parte de 40 Días por la Vida en la parroquia de los Santos Niños Inocentes, acá en El Salvador, a ofrecerla por el caso, por el equipo de trabajo de defensa, por El Salvador, por los jueces. Vamos a también a estar haciendo las vigilias hasta que termine la campaña 40 Días por la Vida, siempre teniendo intención
el caso y queremos que las demás personas que nos están viendo puedan sumarse a este esfuerzo con su oración principalmente y poder pronunciarse, ya sea a través de las redes sociales, etiquetando la cuenta de la Corte o haciendo acciones de campo, como ir a dejar una carta a las embajadas de El Salvador, como ir a dejar una carta a la oficina de la OEA en su país y dar su opinión al respecto y pues hacer llamados también a nuestros políticos para que ellos también se pronuncien, porque la voz de un político, sea quien sea, siempre tiene peso en la Corte Interamericana y si está a favor y abogando por la vida, pues siempre suma. Eso es mi invitación. Muchas gracias. Se están haciendo todas esas iniciativas. Se ve que Sara es una activista de raza, lo lleva en los genes. Y bueno, Beatriz quería a su hija. Beatriz fue extorsionada, manipulada, presionada por los lobbies LGTB, por los lobbies feministas, por los lobbies pro aborto, pro muerte. Ella quería a su hija Ileana. Su hija Ileana nació, murió en sus brazos, está enterrada con respeto, con dignidad. Y ese respeto y esa dignidad a la persona humana, a la vida humana, es la que siempre estaremos dispuestos a defender. A trabajar por ello nos dejaremos las uñas y lo que haga falta. Muchas gracias, Sara. Fátima, iros a vuestras actividades de 40 días. Lleváis una campaña fabulosa. Aquí en España también, en muchos puntos, en Cuaresma, rezamos por el fin del aborto y para que estos jueces tengan la luz de lo alto. Muchas gracias, amigos. Nos vemos el jueves 30 con un encuentro precioso sobre la belleza de la maternidad, también alrededor de esta fecha de la Jornada Internacional del Niño por Nacer, de la vida. Así que hasta pronto, amigos. Gracias a todos. Adiós. Pasen buenas tardes. Adiós, gracias.